Vamos, Bruno, murmuró con voz ronca, apenas un susurro arrastrado por el viento. A sus pies, trotando con paso firme y cola erguida, iba Bruno, un pastor alemán de pelaje negro y fuego en la mirada. No era solo un perro, era el último latido de un corazón que había dejado de latir para el mundo. Hacía 7 años, un accidente en la carretera se había llevado a su esposa y a su hija pequeña. Desde entonces, Mateo había enterrado sus sonrisas junto a sus tumbas y se había refugiado en esta tierra árida, donde el silencio no dolía tanto. Al llegar al porche de la vieja cabaña de madera, desmontó con lentitud, cada hueso crujiente como las ramas secas bajo sus botas. Bruno lo siguió, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en sus rodillas, como lo hacía todas las noches. «Hoy también te extraño, mi vida», dijo Mateo, mirando una foto desgastada que llevaba en el bolsillo del chaleco. Su pulgar acarició el rostro sonriente de su hija, Lucía, de apenas 6 años en la imagen. «Ella siempre decía que tú eras su hermano peludo, ¿sabes?», le habló a Bruno, con una sonrisa triste que apenas rozaba sus labios. «Y tú nunca la olvidaste, ¿verdad?». Bruno emitió un leve gemido, como si entendiera cada palabra, como si también guardara en su memoria el olor de aquella niña que le daba pan tostado y lo abrazaba con fuerza. Dentro de la cabaña, todo estaba en su lugar: la taza de café medio vacía sobre la mesa, el rifle colgado junto a la puerta, el calendario detenido en el mes de octubre del año del accidente. Mateo no lo había cambiado. No quería que el tiempo siguiera sin ellas. Preparó la cena en silencio, compartiendo un trozo de carne seca con Bruno, quien comía con respeto, como si supiera que aquel gesto era más que alimento, era compañía. «Mañana revisaré la cerca del norte», dijo en voz alta, más para oír su propia voz que por necesidad. «Dicen que los lobos han estado rondando más cerca del valle. Pero no te preocupes», miró a Bruno con firmeza, «mientras yo respire, nadie tocará esta tierra. Ni bestias, ni hombres». Bruno lo miró fijamente, con esos ojos inteligentes que parecían decir: «Y yo estaré contigo, siempre». La noche cayó como una manta pesada. Mateo se sentó en el porche, con una manta sobre los hombros y una taza de café frío en las manos. Las estrellas titilaban en lo alto, frías y distantes, como testigos mudos de su dolor. En ese momento, un huivo lejano rasgó el silencio. No era el aullido común de los coyotes del sur. Era más profundo, más solitario, más humano. No era miedo lo que sentía. Era algo más profundo, una inquietud antigua, como si el pasado estuviera llamando desde las sombras. Se agachó para tomar su rifle, pero no lo cargó. No todavía. Solo lo sostuvo con firmeza, como un escudo contra lo desconocido. «Vamos a ver qué diablos está causando tanto ruido», dijo, más para sí mismo que para el perro. «Pero tú te quedas aquí, Bruno. Si algo pasa, grita. Me oirás». Bruno no se movió. Solo lo miró con esos ojos oscuros, llenos de lealtad y de una inteligencia que parecía entender más de lo que un animal debería. Como si supiera que algo grande estaba por venir. Mateo caminó hacia el norte, siguiendo el sendero que llevaba al pozo viejo, donde solía dejar agua para los animales salvajes que pasaban por allí. La luna, casi llena, iluminaba el terreno con una luz plateada que hacía que cada sombra pareciera moverse. El viento había cesado. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Entonces, lo vio. Al principio, pensó que era un tronco caído. Luego, un montón de ropa abandonada. Pero cuando dio otro paso, el olor llegó primero: sangre seca, tierra húmeda, sudor animal, y algo más: desesperación. Era un lobo. No uno pequeño, ni uno joven. Un lobo adulto, de pelaje grisáceo moteado de rojo en algunas partes, encadenado a una estaca de hierro oxidado clavada en la tierra junto al pozo. Su cuerpo estaba flaco, sus costillas marcadas como si llevara semanas sin comer. Una de sus patas traseras colgaba inerte, torcida, probablemente rota. Y sus ojos. Dios, sus ojos. Eran amarillos, intensos, pero no llenos de ira. Estaban vacíos. Como si ya no esperara nada. Como si hubiera aceptado su destino. Mateo se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Bruno, detrás de él, comenzó a gruñir:
bajito, con los pelos del lomo erizados. «Calla, Bruno», susurró Mateo, con voz ronca. «No lo asustes». Pero el lobo no se movió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo respiraba, lenta y pesadamente, como si cada aliento fuera un esfuerzo. Mateo avanzó un paso. Luego otro. Cada movimiento era cauteloso, como si estuviera pisando cristales. El lobo no reaccionó. Solo lo miró. Y en ese instante, Mateo sintió algo que no había sentido en años: compasión. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, aunque sabía que nadie respondería. «¿Por qué te dejaron aquí?». El lobo parpadeó lentamente. Sus ojos, aunque cansados, no mostraban odio. Solo dolor. Y algo más, resignación. Bruno, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar esa calma. Dio un paso adelante, enseñando los dientes, listo para atacar si el lobo se movía. «Bruno», gritó Mateo, con voz firme. «¡Quieto!». El perro se detuvo, pero no bajó la guardia. Miraba al lobo como si fuera un monstruo, como si cada instinto en su cuerpo le gritara que aquello era una amenaza. Mateo se arrodilló frente al lobo, a unos metros de distancia. No quería asustarlo. Quería entenderlo. «No voy a lastimarte», dijo, con voz suave, casi maternal. «Solo quiero saber qué te pasó». El lobo lo miró fijamente. Durante unos segundos, ninguno de los tres se movió. Solo el viento soplaba débilmente, acariciando el pelo del lobo y haciendo que las cadenas tintinearan con un sonido metálico y triste. Entonces, el lobo emitió un sonido. No un aullido. No un gruñido. Era un gemido, bajo, ahogado, como el llanto de un niño herido. Mateo sintió un nudo en la garganta. Ese sonido, lo recordaba. Lo había escuchado antes. En la voz de su hija, cuando tenía fiebre y no podía dormir. Cuando le decía: «Papá, me duele mucho». Y ahora, ese mismo dolor estaba en los ojos de un animal salvaje. «¿Te duele?», preguntó Mateo, con voz quebrada. «¿Te duele mucho?». El lobo cerró los ojos. Como si no pudiera soportar mirarlo más. Mateo se levantó lentamente, con las manos temblando. No sabía qué hacer. Nunca había estado tan cerca de un lobo. Nunca había tenido que decidir entre matarlo o salvarlo. Pero algo dentro de él, algo que había estado enterrado bajo capas de dolor y rabia, comenzó a despertar. «Bruno», dijo, sin mirar al perro, «quédate aquí. Vigílalo. Yo vuelvo». Corrió hacia la cabaña, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Abrió el armario de medicinas, buscó vendas, antiséptico, una jeringa con analgésico que había usado para curar a Bruno cuando se lastimó la pata hace 2 años. También tomó una botella de agua fresca y un trozo de carne cruda. Cuando regresó, el lobo seguía en la misma posición. Bruno lo vigilaba, pero ya no gruñía. Solo lo miraba, como si también estuviera tratando de entender. Mateo se arrodilló de nuevo, esta vez más cerca. Le ofreció el agua. El lobo no la tocó. Solo lo miró. «Toma», dijo Mateo, con voz suave. «Bebe. Te hará bien». El lobo movió apenas la nariz, oliendo el agua. Luego, con un movimiento lento y doloroso, lamió un poco. Mateo sintió una oleada de alivio. «Bien, muy bien», murmuró, con una sonrisa triste. «Ahora, déjame ver esa pata». Cuando intentó tocarla, el lobo tensó todo su cuerpo. Bruno gruñó de nuevo, alerta. «Tranquilo, Bruno», dijo Mateo, sin apartar la vista del lobo. «Él no va a morderme». ¿Verdad? El lobo lo miró. Y en ese instante, Mateo juró que vio algo en sus ojos: confianza. O tal vez solo esperanza. Con cuidado, Mateo limpió la herida. La pata estaba infectada, con la piel abierta y pus acumulado. El lobo no se movió. Solo respiró más rápido, como si estuviera conteniendo el dolor. «Lo siento, amigo», dijo Mateo, con voz ronca. «Esto va a doler un poco». Aplicó el antiséptico.
El lobo soltó un jadeo, pero no se resistió. Solo cerró los ojos, como si estuviera rezando. Cuando terminó, Mateo envolvió la pata con vendas, asegurándolas con cinta adhesiva. Luego le dio la carne cruda. Esta vez, el lobo la comió con avidez, aunque con dificultad. «¿Estás hambriento?», murmuró Mateo, acariciando su cabeza con suavidad. «No te preocupes. Yo te daré de comer. Y te curaré». Bruno, al ver eso, se acercó lentamente. Olisqueó al lobo. Este no reaccionó. Solo lo miró con calma. «Él no te hará daño, Bruno», dijo Mateo, con voz suave. «Es como nosotros. Está solo. Herido. Asustado». Bruno lo miró, luego miró al lobo, y finalmente se sentó a su lado, como si estuviera diciendo, «Estoy aquí. No lo dejaré solo». Mateo se quedó allí, sentado en la tierra fría, con el lobo a su lado y Bruno a su derecha. La luna brillaba sobre ellos, como si los bendijera. No sabía qué hacer con él. No sabía si debía liberarlo. No sabía si alguien lo había puesto allí a propósito. Pero una cosa era cierta: no podía dejarlo morir. «Mañana», dijo, mirando al lobo, «volveré. Y traeré más comida. Y agua. Y quizás pueda encontrar una manera de quitarte esa cadena». El lobo lo miró. Y por primera vez, Mateo juró que vio algo en sus ojos: gratitud. Pero en la oscuridad, entre las sombras de los árboles, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre: Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. El lobo, aún encadenado, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos amarillos brillaban bajo la luz plateada, fijos en Bruno. No había amenaza en su mirada. Solo curiosidad. Como si estuviera tratando de entender qué era ese animal que lo vigilaba sin atacarlo. Bruno, por su parte, mantenía una postura tensa, pero ya no gruñía. Solo lo miraba, con esos ojos inteligentes que parecían decir: «Te estoy evaluando. Si haces algo malo, te arrepentirás». Mateo, con el corazón latiendo fuerte, susurró: «Tranquilo, Bruno, él no va a hacer nada. Está herido. No puede». Pero Bruno no se movió. Solo bajó la cabeza un poco, como si estuviera diciendo: «Lo sé. Pero no confío en él». El lobo, entonces, hizo algo que sorprendió a Mateo. Movió su hocico hacia Bruno, lentamente, con cuidado, como si temiera que el perro lo mordiera. Y cuando llegó cerca, inhaló profundamente, oliendo el aire entre ellos. Bruno no retrocedió. Solo lo miró fijamente, sin parpadear. Y entonces, ocurrió. El lobo emitió un sonido. No un gruñido. No un aullido. Era más bien un suspiro, largo, profundo, casi humano. Como si estuviera diciendo: «No soy tu enemigo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto algo así. Un lobo, comunicándose con un perro. No con agresión. Con calma. Con respeto. «¿Qué estás haciendo, amigo?», murmuró Mateo, con voz ronca. «¿Estás tratando de decirle algo?». El lobo lo miró. Luego, volvió a mirar a Bruno. Y entonces, con un movimiento lento, bajó la cabeza, como si estuviera inclinándose ante él. Bruno, sorprendido, dio un paso atrás. Pero no fue un paso de miedo. Fue un paso de asombro. Mateo contuvo la respiración. «Bruno», susurró, con voz temblorosa. Él te está mostrando respeto». Bruno lo miró. Luego, miró al lobo. Y, lentamente, bajó la cola. No del todo. Pero lo suficiente para mostrar que no era una amenaza.
Mateo sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Era como si algo dentro de él se hubiera abierto, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera entreabierto. «¿Ves?», dijo, con voz suave. «Él no es un monstruo. Es un ser vivo. Como tú. Como yo». El lobo, entonces, emitió otro sonido. Esta vez, más claro. Como un gemido bajo, casi musical. Mateo juró que lo entendió. Era como si el lobo estuviera diciendo, «gracias». Pero la calma no duró mucho. De repente, Bruno se puso tenso. Sus orejas se erizaron. Su cola se levantó. Miró hacia el bosque, más allá del pozo. Mateo lo notó de inmediato. «¿Qué pasa, Bruno?», preguntó, con voz baja. «¿Hay alguien ahí?». Bruno no respondió. Solo gruñó, bajo, como un trueno lejano. Mateo se puso de pie lentamente, con el rifle en la mano. No lo cargó. No todavía. Solo lo sostuvo, como un escudo. «¿Quién está ahí?», gritó, con voz firme. «Salga». «No tengo miedo». Nadie respondió. Solo el viento, que soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de ocultar algo. El lobo, entonces, comenzó a moverse. No con miedo. Con alerta. Levantó la cabeza, olfateó el aire, y emitió un aullido breve, agudo, como una advertencia. Mateo lo miró, sorprendido. «¿Qué estás tratando de decirme?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». El lobo lo miró. Luego, volvió a mirar hacia el bosque. Y entonces, Mateo lo vio. Entre las sombras, una figura se movía. Lenta. Silenciosa. Como un espectro. Mateo apretó el rifle con más fuerza. «Muestra tu rostro», gritó, con voz ronca. «No me importa quién seas. Si vienes a lastimar a este animal, te juro que no saldrás vivo de aquí». La figura se detuvo. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Era un hombre. Alto, delgado, con una chaqueta de cuero desgastada y un sombrero viejo. Tenía los ojos oscuros, fríos, como dos piedras negras. Y en su cintura, una pistola. Mateo lo reconoció de inmediato. «Rafael», murmuró, con voz ronca. «¿Qué diablos haces aquí?». Rafael sonrió. Una sonrisa fría, sin emoción. «Vine a ver cómo estás, Mateo», dijo, con voz suave. «Y a ver si has decidido hacer lo correcto». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con lo correcto?», preguntó, con voz firme. «Este lobo está herido. Lo estoy cuidando». Rafael rió. Una risa seca, sin alegría. «Cuidándolo», repitió, como si fuera una broma. «¿Sabes cuántas ovejas ha matado este bastardo? ¿Cuántos animales ha destrozado en los últimos meses?». Mateo lo miró fijamente. «No lo sé», dijo, con voz tranquila. «Pero lo que sí sé es que está encadenado. Herido. Y no ha intentado atacarme. Ni a Bruno». «¿No te parece extraño?». Rafael se acercó un paso más. Bruno gruñó, listo para saltar. «No me importa lo que pienses», dijo Rafael, con voz fría. «Este lobo es mío. Lo capturé hace semanas. Lo dejé aquí para que aprendiera una lección. Y tú no tienes derecho a interferir». Mateo apretó el rifle con más fuerza. «¿Interferir?», preguntó, con voz ronca. «Tú lo dejaste aquí para morir, esa es tu lección». Rafael lo miró con odio. «Es un depredador, Mateo. No tiene lugar en este mundo. Y tú siempre fuiste demasiado blando». «Tu hija», hizo una pausa, como si estuviera disfrutando el dolor, «ella también era blanda. Y mira lo que le pasó». Mateo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Su rostro se contrajo. Sus manos temblaron. «No hables de ella», siseó, con voz grave. «No tienes derecho». Rafael sonrió de nuevo. Una sonrisa cruel. «Tengo todo el derecho.
Porque yo soy el que sigue vivo. Y tú sigues enterrado en tu dolor. Pero este lobo miró al animal, que lo observaba con ojos vacíos. Él no merece compasión. Merece muerte. Mateo no dijo nada. Solo apuntó el rifle hacia Rafael. Apártate, dijo, con voz fría. O te dispararé. Rafael no se movió. Solo sonrió. Hazlo, dijo, con voz suave. Dispara. Y veremos quién es el verdadero monstruo aquí. Mateo apretó el gatillo. Pero no disparó. Porque en ese instante, el lobo emitió un aullido. No uno de dolor. No uno de miedo. Uno de advertencia. Profundo, potente, que resonó en toda la noche. Rafael se detuvo. Su sonrisa desapareció. ¿Qué estás haciendo, bestia?, gritó, con voz temblorosa. Calla. El lobo no lo hizo. Solo lo miró. Con esos ojos amarillos que parecían ver dentro de su alma. Y entonces, algo cambió. Bruno, que hasta ese momento había estado quieto, se lanzó hacia Rafael, gruñendo con furia. Rafael retrocedió, sacando su pistola. Apártate, perro. Gritó, con voz aguda. O te mataré. Mateo gritó, Bruno, no. Distensión. Pero Bruno no lo escuchó. Estaba en modo defensa. Protegía a Mateo. Y al lobo. Rafael apuntó su pistola hacia Bruno. Mateo no pensó. Solo actuó. Disparó. El sonido del rifle retumbó en la noche, como un trueno. La bala pasó rozando el hombro de Rafael, quien gritó de dolor y cayó al suelo. Maldito seas, Mateo. Gritó, con voz llena de ira. ¿Te arrepentirás de esto? Mateo no respondió. Solo se acercó a Rafael, con el rifle apuntando a su cabeza. Vete, dijo, con voz fría. Ahora. Y no vuelvas. Si lo haces, no seré tan misericordioso la próxima vez. Rafael lo miró con odio. Luego, lentamente, se puso de pie, sujetándose el hombro herido. Esto no termina aquí, Mateo, dijo, con voz ronca. Este lobo, él no es lo que parece. Y tú vas a descubrirlo. De la peor manera. Y con eso, se alejó, desapareciendo entre las sombras. Mateo se quedó allí, con el rifle en la mano, el corazón latiendo fuerte. Bruno regresó a su lado, jadeando, con la lengua fuera. Bien hecho, muchacho, murmuró Mateo, acariciando su cabeza. Bien hecho. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera agradeciendo. Mateo se arrodilló frente a él. No sé qué está pasando, dijo, con voz suave. Pero te prometo que no dejaré que nadie te lastime. No mientras yo respire. El lobo lo miró. Y en ese instante, Mateo juró que vio algo en sus ojos: esperanza. Pero también miedo. Porque sabía que Rafael no iba a rendirse. Y que algo más grande estaba por venir. Algo que cambiaría todo. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Tranquilo, Bruno, susurró Mateo, con voz ronca, pasando una mano por el cuello del perro. Ya se fue. Por ahora. Pero no lo creía. No del todo. Rafael no era un hombre que se retirara fácilmente. Era un cazador. Un hombre que veía a los animales como trofeos, a los lobos como plagas, y a la compasión como debilidad. Y Mateo había cruzado una línea. Había defendido a un lobo. Había desafiado a Rafael. Y eso no se olvidaba. El lobo, aún encadenado, lo miraba con esos ojos amarillos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más: una pregunta silenciosa.
¿por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Miró hacia el bosque, donde Rafael había desaparecido. Nada. Solo sombras. Pero sabía que él estaba allí, observando. Esperando. Planeando. No podemos quedarnos aquí, murmuró, más para sí mismo que para el lobo. Él volverá. Y no vendrá solo. Bruno gruñó bajo, como si estuviera de acuerdo. Mateo volvió a arrodillarse frente al lobo. Esta vez, más cerca. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No sé qué hacer contigo, dijo, con voz temblorosa. No puedo dejarte aquí. Pero tampoco puedo llevarte a la cabaña. No con Bruno tan alerta, y con Rafael acechando. El lobo cerró los ojos. Como si entendiera cada palabra. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. ¿Por qué me miras así?, preguntó, con voz baja. ¿Qué quieres que haga? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir: sé que puedes ayudarme. Pero no te lo pediré. Mateo cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su mirada ya no era de duda. Era de determinación. Voy a cuidarte, dijo, con voz firme. Pero no aquí. Vamos a moverte. A un lugar más seguro. Bruno lo miró, confundido. Movió la cola, como si estuviera diciendo: estás loco, y si nos ataca. Mateo lo acarició. Él no nos va a atacar, dijo, con voz suave. Lo sé. No sé cómo, pero lo sé. Se levantó y caminó hacia la cabaña. Regresó con una cuerda gruesa, unas tijeras de podar, y una manta vieja. También trajo una botella de agua y un poco de carne cruda. Voy a quitarte esa cadena, le dijo al lobo, mientras se arrodillaba frente a él. Pero tienes que quedarte quieto. Si te mueves, podrías lastimarte más. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo: hazlo. Mateo tomó las tijeras. Las hojas metálicas brillaban bajo la luz de la luna. Acercó la punta a la cadena. La cadena que había estado allí durante semanas, tal vez meses. La cadena que había roto su pata, que lo había mantenido atrapado, sin comida, sin agua, sin esperanza. Con un movimiento rápido, cortó la cadena. El sonido fue seco. Metálico. Como un grito ahogado. El lobo no se movió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera liberando un peso que había llevado por mucho tiempo. Mateo tiró de la cadena. Cayó al suelo con un golpe sordo. Ya está, dijo, con voz temblorosa. Estás libre. Pero el lobo no se levantó. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir: ¿y ahora qué? Mateo se quedó allí, arrodillado, con las manos temblando. No sabía qué hacer. No podía dejarlo allí. No podía llevárselo a la cabaña. No podía dejarlo irse solo. Maldita sea, murmuró, con voz ronca. ¿Qué estoy haciendo? Bruno, impaciente, comenzó a moverse alrededor del lobo, olfateándolo, como si estuviera tratando de entenderlo. El lobo no reaccionó. Solo lo miró, con calma. Mateo se puso de pie. Tomó la manta y la extendió sobre el lobo, cubriéndolo con cuidado. Te voy a llevar a la cabaña, dijo, con voz firme. Solo por esta noche. Mañana decidiremos qué hacer. El lobo no protestó. Solo se dejó cubrir, como si estuviera agradecido. Mateo lo levantó con cuidado, usando la manta como una especie de hamaca. El lobo pesaba más de lo que esperaba. Sus músculos estaban flacos, pero su cuerpo era fuerte.
Mateo lo cargó con esfuerzo, sintiendo cada hueso contra su pecho. «Vamos, Bruno», dijo, con voz ronca. «Vigila el camino». Bruno lo siguió, con la nariz pegada al suelo, olfateando cada paso. Mateo caminó lentamente, con el lobo en brazos, hacia la cabaña. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración, un recordatorio de que esto no era normal. Que esto no debería estar pasando. Cuando llegaron a la puerta, Mateo dudó. No podía dejar al lobo dentro. No con Bruno tan alerta. Pero tampoco podía dejarlo afuera. «Vamos a ponerlo en el cobertizo», dijo, con voz suave. «Allí estarás seguro. Y tú», miró a Bruno, «te quedarás conmigo. Vigilando». Bruno lo miró, como si estuviera diciendo, «¿Estás seguro de esto?». Mateo asintió. «Sí. Confía en mí». Entraron en el cobertizo. Era pequeño, con herramientas colgadas en las paredes y un viejo banco de madera en el centro. Mateo colocó al lobo sobre el banco, cubriéndolo con la manta. «Aquí estarás bien», dijo, con voz suave. «Yo volveré en un momento». El lobo lo miró. Luego, cerró los ojos. Mateo salió del cobertizo, con el corazón latiendo fuerte. Bruno lo siguió, con la cola baja, como si estuviera preocupado. «No te preocupes, Bruno», dijo Mateo, acariciándolo. «Él no es un enemigo. Es un ser vivo. Como nosotros». Bruno lo miró. Luego, miró hacia el cobertizo. Y entonces, lentamente, se sentó frente a la puerta, como si estuviera diciendo, «Lo vigilaré. Por ti». Mateo sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Nunca había visto a Bruno actuar así. Nunca había visto a un perro aceptar a un lobo como parte de su manada. «Gracias, muchacho», murmuró, con voz ronca. «Gracias por estar conmigo». Se quedó allí, de pie frente al cobertizo, con Bruno a su lado, mirando la noche. El viento soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de advertirlos. Sabía que Rafael no iba a rendirse. Sabía que volvería. Y cuando lo hiciera, no sería solo él. Pero también sabía algo más. Que este lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Mateo, con voz ronca, pasándose una mano por la cara. «Él volverá. Y cuando lo haga, no será solo para hablar». Bruno gruñó bajo, como si estuviera de acuerdo. Su cola estaba baja, pero sus orejas erguidas. Estaba alerta. «Listo». Mateo tomó una decisión. Se agachó y acarició la cabeza del perro. «Voy a revisar el perímetro», dijo, con voz firme. «Tú quédate aquí. Vigílalo. Si alguien se acerca, ladra. Grita. Haz lo que tengas que hacer». Bruno lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Luego, asintió con la cabeza, como si dijera, «Te espero». Mateo caminó hacia el bosque, con el rifle colgado sobre su hombro, los pasos lentos pero firmes. Cada crujido de ramas bajo sus botas sonaba como un disparo en la noche. Cada sombra parecía moverse. Cada viento parecía susurrar nombres olvidados. Cuando llegó al pozo,
donde había encontrado al lobo, se detuvo. La cadena rota aún estaba allí, tirada en la tierra, como un recordatorio de lo que había pasado. Pero algo más llamó su atención. En uno de los árboles cercanos, clavado con un clavo oxidado, había un cartel. Mateo se acercó lentamente. El papel estaba desgastado por el viento y la lluvia, pero las letras aún eran legibles. Lobo predador. Capturado por Rafael Mendoza. Advertencia a todos los lobos del valle: este es el destino que les espera. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era solo un aviso. Era una amenaza. Una declaración de guerra. Maldito seas, Rafael, murmuró, con voz temblorosa. ¿Qué clase de hombre hace esto? El cartel no tenía fecha. Pero el papel estaba viejo. Las letras borrosas. Probablemente llevaba semanas allí. Tal vez meses. Y eso significaba que el lobo había estado encadenado todo ese tiempo. Sin comida. Sin agua. Sin ayuda. Mateo apretó los puños. Su corazón latía fuerte, como si estuviera tratando de romper su pecho. Nunca había sentido tanta rabia. Ni siquiera cuando perdió a su familia. Porque entonces, el dolor era personal. Ahora era diferente. Era injusticia. Era crueldad pura. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con voz ronca, mirando el cartel como si fuera Rafael. ¿Por qué lo dejaste morir lentamente? No obtuvo respuesta. Solo el viento, que soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de ocultar algo. Mateo se agachó y arrancó el cartel del árbol. Lo miró por un momento, luego lo arrugó en su puño y lo arrojó al suelo. No vas a ganar, dijo, con voz firme. No con él. No conmigo. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Rafael no era un hombre que se rendía fácilmente. Era un cazador. Un hombre que veía a los animales como trofeos, a los lobos como plagas, y a la compasión como debilidad. Y Mateo había cruzado una línea. Había defendido a un lobo. Había desafiado a Rafael. Y eso no se olvidaba. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el cobertizo. Pero algo lo detuvo. Un sonido. Lejano. Difícil de identificar. Como un crujido de ramas. O tal vez, pasos. Mateo se detuvo en seco. Su corazón latía. Fuerte. Apuntó el rifle hacia la oscuridad, con el dedo en el gatillo. ¿Quién está ahí?, gritó, con voz firme. Salga. No tengo miedo. Nadie respondió. Solo el viento, que soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de ocultar algo. Mateo caminó lentamente, con el rifle apuntando hacia adelante. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración, un recordatorio de que esto no era normal. Que esto no debería estar pasando. Cuando llegó al cobertizo, Bruno estaba allí, sentado frente a la puerta, con la nariz pegada al suelo, olfateando cada paso. El lobo, dentro, seguía inmóvil, envuelto en la manta. Mateo entró en el cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No te preocupes, dijo, con voz suave. ¿Estás seguro aquí? Por ahora. El lobo lo miró. Con esos ojos amarillos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Voy a buscar algo de comida, dijo, con voz ronca. Y agua. Para ti. Y para Bruno. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, hazlo. Mateo salió del cobertizo y caminó hacia la cabaña. Regresó con una botella de agua y un poco de carne cruda. También trajo una manta más gruesa, para cubrir al lobo. Cuando entró en el cobertizo, el lobo ya no estaba en el banco.
Había caído al suelo, con la manta enrollada a su alrededor, como si estuviera tratando de esconderse. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz suave. ¿Te duele? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir, no puedo confiar en ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo tomó la botella de agua y la acercó a su hocico. El lobo bebió lentamente, con dificultad, como si cada trago fuera un esfuerzo. Bien, muy bien, murmuró Mateo, con voz suave. Ahora, come. Le ofreció la carne cruda. El lobo la olió, luego la comió con avidez, aunque con dificultad. Mateo sintió una oleada de alivio. Pero también de miedo. Porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Rafael no iba a rendirse. Y cuando volviera, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos y un corazón que latía, aunque Bruno, acostado frente a la puerta, tenía los ojos abiertos. Alerta. Inmóvil. Como una estatua de lealtad. Cada vez que Mateo movía un músculo, el perro levantaba la cabeza, olfateando el aire, como si esperara que algo saltara de la oscuridad. Tranquilo, Bruno, murmuró Mateo, con voz ronca. Nadie va a venir ahora. No en la oscuridad. Pero no lo creía. No del todo. Rafael no era un hombre que esperara hasta el amanecer. Era un cazador. Y los cazadores no necesitan luz para matar. Mateo se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Caminó hacia la puerta del cobertizo y miró hacia afuera. La brisa era más fresca ahora, cargada de humedad, como si la tierra misma estuviera llorando. En el horizonte, las primeras luces del día comenzaban a asomarse, pintando las colinas de un dorado tenue, casi irreal. El sol está por salir, dijo, más para sí mismo que para el lobo. Y cuando lo haga, todo cambiará. Regresó al interior del cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No puedo dejarte aquí, dijo, con voz suave. Pero tampoco puedo llevarte a la cabaña. No con Bruno tan alerta, y con Rafael acechando. El lobo lo miró. Con esos ojos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más: una pregunta silenciosa. ¿Por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Voy a buscar algo de comida, dijo, con voz ronca. Y agua. Para ti. Y para Bruno. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, hazlo. Mateo salió del cobertizo y caminó hacia la cabaña. Regresó con una botella de agua y un poco de carne cruda. También trajo una manta más gruesa, para cubrir al lobo. Cuando entró en el cobertizo, el lobo ya no estaba en el banco. Había caído al suelo, con la manta enrollada a su alrededor, como si estuviera tratando de esconderse. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó,
con voz suave. ¿Te duele? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir, no puedo confiar en ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo tomó la botella de agua y la acercó a su hocico. El lobo bebió lentamente, con dificultad, como si cada trago fuera un esfuerzo. Bien, muy bien, murmuró Mateo, con voz suave. Ahora, come. Le ofreció la carne cruda. El lobo la olió, luego la comió con avidez, aunque con dificultad. Mateo sintió una oleada de alivio, pero también de miedo. Porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Rafael no iba a rendirse. Y cuando volviera, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre, Mateo supo que lo que venía, no sería solo una batalla contra un hombre. Sería una batalla contra su propio pasado. Contra su dolor. Contra su miedo. Y contra la verdad que el lobo llevaba en sus ojos. Una verdad que nadie podía creer. Pero que él empezaba a entender. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Bruno, sentado junto a la puerta, mantenía la mirada fija en la oscuridad del bosque. Sus orejas estaban erguidas, alertas. Su cola, baja. No gruñía. No ladra. Solo observaba. Como si supiera que algo estaba por venir. Mateo se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por la noche sin sueño. Caminó hacia la puerta y miró hacia afuera. La luz del día era cruel. Revelaba cada sombra, cada rastro, cada huella. Y en medio del camino, a unos metros de distancia, vio algo que le heló la sangre. Una huella. No de animal. De hombre. Y no cualquier hombre. Era grande. Profunda. Con marcas de botas de cuero gastadas. Las mismas que Rafael usaba cuando cazaba. Mateo sintió un nudo en la garganta. No podía ser. No tan pronto. No después de lo que había pasado. Maldito seas, Rafael, murmuró, con voz ronca. ¿Qué quieres ahora? Regresó al interior del cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. Él está aquí, dijo, con voz suave. Otra vez. El lobo abrió los ojos. Los ojos amarillos brillaban bajo la luz tenue del cobertizo. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una advertencia silenciosa. No te confíes. Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión.
Voy a revisar el perímetro, dijo, con voz firme. Tú quédate aquí. Vigílalo. Si alguien se acerca, ladra. Grita. Haz lo que tengas que hacer. Bruno lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Luego, asintió con la cabeza, como si dijera, te espero. Mateo caminó hacia el bosque, con el rifle colgado sobre su hombro, los pasos lentos pero firmes. Cada crujido de ramas bajo sus botas sonaba como un disparo en la mañana. Cada sombra parecía moverse. Cada viento parecía susurrar nombres olvidados. Cuando llegó al pozo, donde había encontrado al lobo, se detuvo. La cadena rota aún estaba allí, tirada en la tierra, como un recordatorio de lo que había pasado. Pero algo más llamó su atención. En uno de los árboles cercanos, clavado con un clavo oxidado, había un cartel nuevo. Mateo se acercó lentamente. El papel estaba desgastado por el viento y la lluvia, pero las letras aún eran legibles. Lobo predador. Capturado por Rafael Mendoza. Advertencia a todos los lobos del valle: este es el destino que les espera. Pero debajo, en letras más grandes, escritas con tinta negra y gruesa, había una nueva línea: y al que lo proteja le espera lo mismo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era solo un aviso. Era una amenaza directa. Una declaración de guerra contra él. Maldito seas, Rafael, murmuró, con voz temblorosa. ¿Qué clase de hombre hace esto? El cartel no tenía fecha. Pero el papel estaba viejo. Las letras borrosas. Probablemente llevaba semanas allí. Tal vez meses. Y eso significaba que el lobo había estado encadenado todo ese tiempo. Sin comida. Sin agua. Sin ayuda. Mateo apretó los puños. Su corazón latía fuerte, como si estuviera tratando de romper su pecho. Nunca había sentido tanta rabia. Ni siquiera cuando perdió a su familia. Porque entonces, el dolor era personal. Ahora era diferente. Era injusticia. Era crueldad pura. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con voz ronca, mirando el cartel como si fuera Rafael. ¿Por qué lo dejaste morir lentamente? No obtuvo respuesta. Solo el viento, que soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de ocultar algo. Mateo se agachó y arrancó el cartel del árbol. Lo miró por un momento, luego lo arrugó en su puño y lo arrojó al suelo. No vas a ganar, dijo, con voz firme. No con él. No conmigo. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Rafael no era un hombre que se rendía fácilmente. Era un cazador. Un hombre que veía a los animales como trofeos, a los lobos como plagas, y a la compasión como debilidad. Y Mateo había cruzado una línea. Había defendido a un lobo. Había desafiado a Rafael. Y eso no se olvidaba. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el cobertizo. Pero algo lo detuvo. Un sonido. Lejano. Difícil de identificar. Como un crujido de ramas. O tal vez, pasos. Mateo se detuvo en seco. Su corazón latía fuerte. Apuntó el rifle hacia la oscuridad, con el dedo en el gatillo. ¿Quién está ahí?, gritó, con voz firme. Salga. No tengo miedo. Nadie respondió. Solo el viento, que soplaba más fuerte ahora, como si estuviera tratando de ocultar algo. Mateo caminó lentamente, con el rifle apuntando hacia adelante. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración, un recordatorio de que esto no era normal. Que esto no debería estar pasando. Cuando llegó al cobertizo, Bruno estaba allí, sentado frente a la puerta, con la nariz pegada al suelo, olfateando cada paso. El lobo, dentro, seguía inmóvil, envuelto en la manta. Mateo entró en el cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No te preocupes, dijo, con voz suave. ¿Estás seguro aquí? Por ahora. El lobo lo miró.
con esos ojos amarillos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Voy a buscar algo de comida, dijo, con voz ronca. Y agua. Para ti. Y para Bruno. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, hazlo. Mateo salió del cobertizo y caminó hacia la cabaña. Regresó con una botella de agua y un poco de carne cruda. También trajo una manta más gruesa, para cubrir al lobo. Cuando entró en el cobertizo, el lobo ya no estaba en el banco. Había caído al suelo, con la manta enrollada a su alrededor, como si estuviera tratando de esconderse. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz suave. ¿Te duele? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir, no puedo confiar en ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo tomó la botella de agua y la acercó a su hocico. El lobo bebió lentamente, con dificultad, como si cada trago fuera un esfuerzo. Bien, muy bien, murmuró Mateo, con voz suave. Ahora, come. Le ofreció la carne cruda. El lobo la olió, luego la comió con avidez, aunque con dificultad. Mateo sintió una oleada de alivio. Pero también de miedo. Porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Rafael no iba a rendirse. Y cuando volviera, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre, Mateo supo que lo que venía, no sería solo una batalla contra un hombre. Sería una batalla contra su propio pasado. Contra su dolor. Contra su miedo. Y contra la verdad que el lobo llevaba en sus ojos. Una verdad que nadie podía creer. Pero que él empezaba a entender. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. ¿Por qué no me miras?, murmuró, con voz ronca, casi un susurro. ¿Por qué no me muestras que sientes dolor? El lobo cerró los ojos. Como si no quisiera verlo. Como si no quisiera que lo viera sufrir. Bruno, sentado junto a la puerta del cobertizo, observaba con atención. Su cola estaba baja, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. No gruñía. No se movía. Solo lo miraba, como si también estuviera tratando de entender. Mateo tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera preparándose para un combate. Porque eso era. Un combate contra el dolor. Contra el miedo. Contra la culpa.
Voy a inyectarte esto, dijo, con voz suave. Te va a ayudar. Te va a calmar. El lobo no respondió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera conteniendo el aliento. Mateo se acercó lentamente, con la jeringa en la mano. Cada centímetro que avanzaba era un paso hacia lo desconocido. Nunca había hecho algo así con un animal salvaje. Nunca había tocado a un lobo. Nunca había sentido tanto miedo y tanta compasión al mismo tiempo. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo abrió los ojos. Los ojos amarillos brillaban bajo la luz tenue del cobertizo. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación y algo más, una advertencia silenciosa. Hazlo rápido. Mateo apretó los dientes. Inclinó la cabeza, buscando el punto exacto donde la piel estaba más floja, entre los músculos y los tendones. La aguja entró con un leve crujido. El lobo no se movió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera conteniendo el dolor. Ya está, dijo Mateo, con voz suave. Ya pasó. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, gracias. Mateo retiró la jeringa y la guardó en su bolsillo. Luego, tomó un paño húmedo y limpió la herida con cuidado, aplicando antiséptico. El olor a alcohol quemó sus fosas nasales. El lobo no emitió ningún sonido. Solo respiró más lento, como si estuviera dejando ir el dolor. ¿Cómo te llamaste?, preguntó Mateo, con voz ronca. ¿Tienes nombre? Alguien te dio uno antes de que Rafael te atrapara. El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué te importo? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. No sé qué hacer contigo, dijo, con voz temblorosa. No puedo llevarte a la clínica veterinaria. No con Rafael acechando. No con Bruno tan alerta. Pero tampoco puedo dejarte aquí. No con esa pata. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a abandonarte, dijo, con voz firme. Te lo juro. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, entonces, hazlo bien. Mateo se quedó allí, arrodillado frente a él, con las manos temblorosas, mirando la herida. Sabía que no era solo una fractura. Era algo más profundo. Algo que dolía incluso sin tocarlo. Y sabía que si no hacía algo pronto, el lobo moriría. Pero también sabía que si hacía algo, Rafael volvería. Y esta vez, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien, tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre, Mateo supo que lo que venía no sería solo una batalla contra un hombre. Sería una batalla contra su propio pasado. Contra su dolor. Contra su miedo.
y contra la verdad que el lobo llevaba en sus ojos. Una verdad que nadie podía creer, pero que él empezaba a entender. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos y un corazón que latía, aunque, ¿por qué no me miras?, murmuró Mateo, con voz ronca, acercándose lentamente. ¿Por qué no me muestras que sientes dolor? El lobo no respondió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera conteniendo el aliento. Bruno, sentado junto a la puerta, observaba con atención. Su cola estaba baja, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. No gruñía. No se movía. Solo lo miraba, como si también estuviera tratando de entender. Mateo tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera preparándose para un combate. Porque eso era. Un combate contra el dolor. Contra el miedo. Contra la culpa. Voy a inyectarte esto, dijo, con voz suave. Te va a ayudar. Te va a calmar. El lobo no respondió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera conteniendo el dolor. Mateo se acercó lentamente, con la jeringa en la mano. Cada centímetro que avanzaba era un paso hacia lo desconocido. Nunca había hecho algo así con un animal salvaje. Nunca había tocado a un lobo. Nunca había sentido tanto miedo, y tanta compasión al mismo tiempo. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo abrió los ojos. Los ojos amarillos brillaban bajo la luz tenue del cobertizo. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una advertencia silenciosa. Hazlo rápido. Mateo apretó los dientes. Inclinó la cabeza, buscando el punto exacto donde la piel estaba más floja, entre los músculos y los tendones. La aguja entró con un leve crujido. El lobo no se movió. Solo respiró más fuerte, como si estuviera conteniendo el dolor. Ya está, dijo. Mateo, con voz suave. Ya pasó. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, gracias. Mateo retiró la jeringa y la guardó en su bolsillo. Luego, tomó un paño húmedo y limpió la herida con cuidado, aplicando antiséptico. El olor a alcohol quemó sus fosas nasales. El lobo no emitió ningún sonido. Solo respiró más lento, como si estuviera dejando ir el dolor. ¿Cómo te llamaste?, preguntó Mateo, con voz ronca. ¿Tienes nombre? ¿Alguien te dio uno antes de que Rafael te atrapara? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué te importo? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. No sé qué hacer contigo, dijo, con voz temblorosa. No puedo llevarte a la clínica veterinaria. No con Rafael acechando. No con Bruno tan alerta. Pero tampoco puedo dejarte aquí. No con esa pata. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a abandonarte, dijo, con voz firme. Te lo juro. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, entonces, hazlo bien. Mateo se quedó allí, arrodillado frente a él, con las manos temblorosas, mirando la herida. Sabía que no era solo una fractura. Era algo más profundo. Algo que dolía incluso sin tocarlo. Y sabía que si no hacía algo pronto,
el lobo moriría. Pero también sabía que si hacía algo, Rafael volvería. Y esta vez, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien, tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo, iba a tener que decidir si lo entendía, o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo, empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre, Mateo supo que lo que venía, no sería solo una batalla contra un hombre. Sería una batalla contra su propio pasado. Contra su dolor. Contra su miedo. Y contra la verdad que el lobo llevaba en sus ojos. Una verdad que nadie podía creer. Pero que él empezaba a entender. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo, iba a tener que decidir si lo entendía, o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Bruno, acostado frente a la puerta, tenía los ojos abiertos. Alerta. Inmóvil. Como una estatua de lealtad. Cada vez que Mateo movía un músculo, el perro levantaba la cabeza, olfateando el aire, como si esperara que algo saltara de la oscuridad. Tranquilo, Bruno, murmuró Mateo, con voz ronca. Nadie va a venir ahora. No en la oscuridad. Pero no lo creía. No del todo. Rafael no era un hombre que esperara hasta el amanecer. Era un cazador. Y los cazadores no necesitan luz para matar. Mateo se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Caminó hacia la puerta del cobertizo y miró hacia afuera. La brisa era más fresca ahora, cargada de humedad, como si la tierra misma estuviera llorando. En el horizonte, las primeras luces del día comenzaban a asomarse, pintando las colinas de un dorado tenue, casi irreal. El sol está por salir, dijo, más para sí mismo que para el lobo. Y cuando lo haga, todo cambiará. Regresó al interior del cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No puedo dejarte aquí, dijo, con voz suave. Pero tampoco puedo llevarte a la cabaña. No con Bruno tan alerta, y con Rafael acechando. El lobo lo miró. Con esos ojos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Voy a buscar algo de comida, dijo, con voz ronca. Y agua. Para ti. Y para Bruno. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, hazlo. Mateo salió del cobertizo y caminó hacia la cabaña. Regresó con una botella de agua y un poco de carne cruda. También trajo una manta más gruesa, para cubrir al lobo. Cuando entró en el cobertizo, el lobo ya no estaba en el banco. Había caído al suelo, con la manta enrollada a su alrededor, como si estuviera tratando de esconderse. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz suave. ¿Te duele? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que parecían decir, no puedo confiar en ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no. Había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja.
lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo: haz lo que tengas que hacer. Mateo tomó la botella de agua y la acercó a su hocico. El lobo bebió lentamente, con dificultad, como si cada trago fuera un esfuerzo. Bien, muy bien, murmuró Mateo, con voz suave. Ahora, come. Le ofreció la carne cruda. El lobo la olió, luego la comió con avidez, aunque con dificultad. Mateo sintió una oleada de alivio. Pero también de miedo. Porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Rafael no iba a rendirse. Y cuando volviera, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo por él. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre, Mateo supo que lo que venía no sería solo una batalla contra un hombre. Sería una batalla contra su propio pasado. Contra su dolor. Contra su miedo. Y contra la verdad que el lobo llevaba en sus ojos. Una verdad que nadie podía creer. Pero que él empezaba a entender. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo iba a tener que decidir si lo entendía o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque pero no lo creía. No del todo. Rafael no era un hombre que esperara hasta el amanecer. Era un cazador. Y los cazadores no necesitan luz para matar. Mateo se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Caminó hacia la puerta del cobertizo y miró hacia afuera. La brisa era más fresca ahora, cargada de humedad, como si la tierra misma estuviera llorando. En el horizonte, las primeras luces del día comenzaban a asomarse, pintando las colinas de un dorado tenue, casi irreal. El sol está por salir, dijo, más para sí mismo que para el lobo. Y cuando lo haga, todo cambiará. Regresó al interior del cobertizo y se arrodilló frente al lobo. Le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su pelaje, el ritmo lento de su respiración. No puedo dejarte aquí, dijo, con voz suave. Pero tampoco puedo llevarte a la cabaña. No con Bruno tan alerta, y con Rafael acechando. El lobo lo miró. Con esos ojos que parecían leer su alma. No había miedo en ellos. Solo una especie de resignación, y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Por qué me proteges? Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por el frío y la tensión. Voy a buscar algo de comida, dijo, con voz ronca. Y agua. Para ti. Y para Bruno. El lobo cerró los ojos. Como si estuviera diciendo, hazlo. Mateo salió del cobertizo y caminó hacia la cabaña. Regresó con una botella de agua y un poco de carne cruda. También trajo una manta más gruesa, para cubrir al lobo. Cuando entró en el cobertizo, el lobo ya no estaba en el banco. Había caído al suelo, con la manta enrollada a su alrededor, como si estuviera tratando de esconderse. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz suave. ¿Te duele? El lobo no respondió. Solo lo miró.
con esos ojos que parecían decir, no puedo confiar en ti. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan confundido. Durante años, había vivido con reglas simples: trabajar, sobrevivir, no involucrarse. Pero este lobo, este animal herido, encadenado, que no había intentado atacarlo, lo había sacado de su burbuja. Lo había obligado a sentir algo que no quería sentir: empatía. No voy a lastimarte, dijo, con voz temblorosa. Te lo juro. El lobo lo miró. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mateo tomó la botella de agua y la acercó a su hocico. El lobo bebió lentamente, con dificultad, como si cada trago fuera un esfuerzo. Bien, muy bien, murmuró Mateo, con voz suave. Ahora, come. Le ofreció la carne cruda. El lobo la olió, luego la comió con avidez, aunque con dificultad. Mateo sintió una oleada de alivio. Pero también de miedo. Porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Rafael no iba a rendirse. Y cuando volviera, no sería solo él. Y en la oscuridad, entre las sombras, alguien los observaba. Alguien que no estaba contento con lo que veía. Y ese alguien, tenía un nombre. Rafael. Mateo no lo sabía aún. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Porque aquel lobo no era solo un animal atrapado. Era un mensaje. Y Mateo, iba a tener que decidir si lo entendía, o si lo ignoraba. Como siempre había hecho con el dolor. Pero esta vez, no sería tan fácil. Porque esta vez, el dolor tenía ojos amarillos, y un corazón que latía, aunque fuera débilmente, bajo la cadena. Y Mateo, empezaba a sentir que su propio corazón también latía de nuevo. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera